Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Abran sus Biblias en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Vamos a continuar con nuestra serie, el Evangelio del Rey. La palabra evangelio significa buenas noticias. Vamos a continuar el día de hoy en el capítulo 5, versículos del 1 hasta el versículo 16. Capítulo 5, versículos del 1 al 16. El mensaje es el octavo mensaje. Se llama El Reino Hecho Visible. Y de capítulo 5 hasta el capítulo 7 es el Sermón del Monte, el llamado el Sermón del Monte. Son 5 capítulos donde Jesucristo habla acerca del reino de Dios. Esta es la palabra de Dios. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que la alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellas puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Dios bendiga su palabra. Oremos. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra. Que tu Espíritu nos lleve a descubrir las verdades del Evangelio y creamos, Señor, confiemos en estas verdades, para que seamos transformados, crezcamos en nuestra relación contigo y en nuestra relación el uno con el otro. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. No sé si de niño o posiblemente de adulto, a lo mejor todavía lo tienes, tuviste esta pluma o marcador que tenía tinta invisible. ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? Ok, Samantha, sí, muy bien, ¿sí? Entonces, lo increíble era eso, ¿no? Escribías y, pues, ¿qué estás escribiendo? Porque no ves nada, pero ese mismo marcador o pluma, al final tenía una luz UV. Entonces, acercabas a la página, a la hoja, y entonces ya descubrías el secreto, o alguien podía descubrir el secreto. Lo invisible se convertía en algo visible. Vivimos en un mundo visible, increíblemente visible. Pero la Biblia describe un mundo que es invisible.
pero que es tan real como este mundo que podemos ver y tocar. La Biblia describe otro mundo, y este mundo es invisible y le llama el reino de Dios. El reino de Dios fue inaugurado por Jesús a través de su muerte y su resurrección. Y el reino de Dios invisible, cuando Jesucristo regrese por segunda vez, va a ser permanente y eternamente visible. Así como ahorita que podemos ver y tocar este mundo, el reino de Dios invisible se va a hacer permanente y eternamente visible cuando Jesucristo venga e inaugure los cielos nuevos y la tierra nueva. Mientras tanto, hay lugares, hay ocasiones, hay tiempos en los cuales el invisible reino de Dios se hace visible hoy. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se hace visible el reino invisible de Dios? Así que, número uno, primeramente tenemos que entender cuál es el modelo, cuál es el patrón del reino, y después cómo este modelo se manifiesta, queda expuesto. Lo podemos ver, cómo el invisible reino de Dios se hace visible. Dos cosas. Primeramente tenemos que entender cuál es ese reino, cuál es el modelo del reino, y después cómo queda expuesto para que todos nosotros lo podamos ver. Así que vayamos al punto número uno, el modelo del reino. Un modelo es una serie de elementos que al final van a dar un diseño. Y entonces, en las bienaventuranzas, este pasaje del capítulo 5, versículos del 1 hasta el versículo 13, son llamadas las bienaventuranzas. Y Jesucristo en las bienaventuranzas va a exponer los comportamientos individuales y motivaciones del corazón que colectivamente forman un patrón llamado el reino de Dios. En otras palabras, por favor, piensa en el reino de Dios como la agenda política social que trae un nuevo presidente cuando toma posesión. Este presidente está investido de poder y trae una agenda para su país. Y esta agenda es puesta, es inaugurada en el momento en que toma posesión. Y entonces tú puedes saber que a este presidente le interesa esto, cuando tú ves el plan que tiene para el país. Bueno, piensa de esta manera, por favor. Cuando Jesucristo viene e inaugura su reino, necesitamos entender cuál es el modelo, cuál es su agenda, cómo es que lo podemos ver. Y en las bienaventuranzas es que vamos a ver esto. Ahora, al pensar en este patrón del reino de Dios, va a ser evidente de que vivimos en un reino que no es el de Dios y que es completamente diferente al reino de Dios con respecto a sus objetivos, valores y resultados. Y cuando leamos, bueno, ya lo leímos, pero al estar exponiendo este texto y ver cada una de las bienaventuranzas, nos vamos a dar cuenta que es completamente opuesta al reino de Dios, al reino del mundo. Entre el reino del mundo y el reino de Dios hay una completa diferencia. Ahora la pregunta es, ¿por qué dices que las bienaventuranzas se refieren al reino de Dios? Hay 8 bienaventuranzas. Y la primera de ellas, cada una de ellas va a describir algo y va a dar una promesa. En el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero te vas hasta el versículo 10, donde habla acerca de bienaventurados, benditos, dichosos los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, versículo 3 habla acerca del reino de los cielos. Versículo 10 termina diciendo el reino de los cielos. Por lo tanto, todo lo que hay en medio tiene que ver
con el reino de los cielos, que es la manera en la cual Mateo habla acerca del reino de Dios. Entonces, cada una de las bienaventuranzas, 8 bienaventuranzas, Jesucristo está predicando el Sermón del Monte, tiene que ver con el reino de Dios o el reino de los cielos, que es completamente diferente al mundo que vemos, a la agenda del mundo, a los valores del mundo. Ahora, cada uno de estos versículos, del 3 hasta el versículo 10, empieza con la frase bienaventurado, bendito, o en la Nueva Versión Internacional, dichoso. ¿Qué significa? ¿Qué significa una persona que es bienaventurada, una persona que es bendita? Y ciertamente no debemos de restringirlo o reducirlo a simplemente gozoso o dichoso. Es mucho más profunda. ¿Qué significa la palabra bienaventurado, bendito? Bueno, a lo largo de las Escrituras encontramos a hombres que bendicen a Dios y a Dios bendiciendo a los hombres. Por lo tanto, esto nos debe de dar una pista. Una persona que es bendita es una persona que es aprobada. Cuando los hombres bendicen a Dios, Señor, que tu nombre sea bendito, lo estamos aprobando, no en el sentido de condescendencia, como si Dios necesitara mi aprobación, sino en el sentido de adoración. Señor, es que tú eres increíble y mereces mi adoración, necesitas ser adorado. Estamos aprobando que Dios es digno de adoración. Y cuando Dios bendice a los hombres, Dios está diciendo: apruebo a este hombre, a esta mujer, es de mi aprobación. El pastor, teólogo, profesor de seminario D.A. Carson dice lo siguiente: dado que este es el universo de Dios, no puede haber mayor bendición que la de ser aprobados por Dios. Si la bendición de Dios significa más para nosotros que la aprobación de seres queridos, por muy queridos que sean, o de colegas, por muy influyentes que sean, entonces las bienaventuranzas nos hablarán de manera muy personal y muy profunda. Entonces, ¿cuál es el modelo del reino? ¿Cuál es el patrón del reino que encontramos en estas 8 bienaventuranzas? La primera de ellas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estoy leyendo cada una de las bienaventuranzas en la versión Reina Valera, ya lo leímos en la Nueva Versión Internacional. Bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que este texto o esta bienaventuranza no tiene que ver con pobreza material. No tiene que ver con pobreza material, pero puedes entender la pobreza material y entonces llevarlo a la pobreza espiritual. Alguien que es pobre materialmente no tiene nada, tiene escasez y depende de otras personas. Una persona que es pobre en espíritu se reconoce a sí mismo que no trae absolutamente nada delante de Dios y depende absolutamente de Él para su riqueza espiritual, para poder estar bien con Dios. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículos 2 y 3, encontramos en el versículo 2 una descripción de lo que es alguien pobre en espíritu, y en el versículo 3, alguien que no es pobre en espíritu. Isaías capítulo 66, versículo 2, Dios dice: yo estimo, yo amo, yo quiero, yo apruebo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Sé que no puedo traer nada delante de Dios, dependo absolutamente de Él. Señor, dependo de ti. Pero vean por favor, versículo 3, la descripción que Dios hace de los que no son pobres en espíritu. Versículo 3:
pero los que sacrifican toros, está hablando de una actitud religiosa, un sacrificio religioso, pero los que sacrifican toros son como los que matan hombres. O sea, Dios está describiendo a alguien con una actitud religiosa, en actividades religiosas, y Dios lo está comparando con una persona malvada. ¿Por qué? Vean por favor. Los que ofrecen corderos, una actividad religiosa, son como los que desnucan perros. Algo malo. Los que presentan ofrendas de grano, religión, son como los que ofrecen sangre de cerdo. Algo horrible. Y los que queman ofrendas de incienso, religión, son como los que adoran ídolos. ¿Por qué Dios está diciendo que personas que hacen actividades religiosas, Dios no los acepta? Dios los compara con personas malvadas. La razón es la siguiente: Dios detesta, aborrece los comportamientos religiosos hechos para tratar de impresionarlo y demostrar tu valor ante él. En otras palabras, llegas delante de Dios no es como un pobre en espíritu, sino como un rico. Dios, mira lo que hice, mira lo que hice, mira lo que hice, acéptame, apruébame. Y Dios dice, te detesto. ¿Recuerdan la historia del fariseo y el publicano que están en el templo? ¿Y qué dice el publicano? Señor, mira, yo no soy como ese. Yo hago. Y lo que hacía eran buenas cosas. Y Jesucristo dice, esa persona salió del templo sin ser justificada, está en condenación. Dios detesta que tú vengas delante de Él basado en tus obras, en tu desempeño espiritual, y pienses que Dios te va a aceptar. Eso no es ser pobre en espíritu. Y nuevamente, esto es completamente contrario al reino y los valores del mundo. Porque ¿qué es lo que te dice el mundo? Lo que te dice el mundo es: sé independiente. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tú no necesitas absolutamente a nadie. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Sigue los deseos de tu corazón. Eso no es pobreza de espíritu. La persona que es pobre en espíritu reconoce que no trae nada ante Dios y por lo tanto es absolutamente dependiente de Él para todo. Absolutamente dependiente de Él para todo. Eso significa ser pobre en espíritu. Veamos la bienaventuranza número 2. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De qué clase de llanto está hablando aquí Jesucristo? ¿De qué clase de llanto? Estamos hablando de un intenso dolor por el pecado y por la maldad. Algo que posiblemente ves dentro de ti o ves en otros y el daño que se están causando, o ves la maldad en el mundo y realmente te duele y lloras. ¿Cuándo fue la última vez que estabas postrado delante de Dios en dolor por tu propio pecado, o en dolor al escuchar nuevamente las historias de los que amas, o en dolor al ver lo que está pasando en el mundo? Estamos hablando de esa clase de llanto, de esa clase de dolor. Y esto es diferente a lo que es el modelo en el mundo. Porque una de las cosas que encontramos en el mundo, y estoy hablando de manera general, es una aversión al dolor. Huyamos del dolor. Es buscar simplemente entretenimiento, risas, diversión. Pero el dolor, el llanto, es algo de lo cual huimos. Y todos nosotros tenemos la experiencia de momentos de dolor y de momentos de llanto en la cual respondemos de una u de otra forma.
Un amigo sabe, una amiga sabe lo que has pasado y el profundo dolor que tienes en tu corazón y cuánto has llorado. Y esta persona se te acerca a ti y te dice, de veras no sabes cuánto lo lamento. De veras no sabes cuánto lo lamento. Y tu respuesta es, no sé qué voy a hacer. No sé cómo voy a estar el día de mañana. Me duele mucho, ¿sí? Ora por mí. Gracias por estar aquí conmigo, ¿sí? Esa es una respuesta. Pero otra respuesta, y creo que la respuesta más común, cuando alguien sabe que tú has pasado por una situación difícil y se te acercan y te dicen, oye, de verdad lamento lo que estás pasando, una respuesta bastante común es, no te preocupes, voy a estar bien. No te preocupes, voy a estar bien. Está bien, va a pasar. Esa es una respuesta que está evitando, o mejor dicho, hay algo dentro de nosotros que quiere demostrarle a los demás que soy fuerte, que las cosas no me van a tumbar, no necesito tu compasión ni tu ayuda, yo voy a estar bien. ¿Sabes lo que pasa cuando tenemos esa actitud? Que nos perdemos de la promesa de esta bienaventuranza. Nos perdemos de esta promesa. Nos perdemos de que el Dios de los cielos venga y nos consuele por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo y la labor de la iglesia. Nos perdemos de eso. Ellos recibirán consolación hoy y perfectamente en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Cuando el reino de Dios sea visible aquí, permanente y eternamente, Dios promete, Jesús promete que va a enjugar de nosotros toda lágrima, toda, y recibiremos su perfecto e increíble consuelo. Bienaventuranza número 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, la palabra manso o la palabra humilde, como la traduce la NBI, es muy mal entendida. Pensamos que ser manso es ser débil, o es ser tímido, o es ser una persona indecisa. Pero esto no es lo que significa realmente la palabra manso. Realmente una persona mansa es una persona que tiene mucho poder. La pregunta es cómo despliega este poder. Un ejemplo de esto es en la persona de Moisés. Una persona mansa, ser manso es ser controlado por el deseo de poner el interés de los demás antes que el propio. Y cuando lo haces, realmente estás demostrando poder. ¿Por qué lo digo? Nuevamente, Moisés, en el libro de Números, capítulo 12, el versículo 3, vean la descripción que hace Dios con respecto de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. ¿Y sabes qué es lo que pasó ahí? Aarón y María se presentan y dicen, ¿qué acaso solamente Dios habla a través de Moisés? Dios puede hablar también a través de mí. Y Dios dice, Moisés, apártate que los voy a destruir a estos dos orgullosos. Y Moisés, en lugar de decirle, dale su merecido, Señor, ¿sí? Moisés empieza a interceder por ellos, ¿sí? No busca una venganza, no, sino pone los intereses de otros en lugar del suyo. Y la persona más mansa, el ejemplo acerca de esto es nuestro Señor Jesucristo, quien mientras estaba en su juicio, estaba siendo juzgado de una manera falsa, la Escritura dice que no abrió su boca. Y que cuando estaba en la cruz y la gente lo retaba, bájate para que creamos en ti, Jesucristo no bajó de la cruz, no porque no pudiera, sino porque pensó en nosotros. Si Él hubiera bajado de la cruz, no estaríamos aquí, estaríamos en nuestros pecados.
pero Él pensó en nosotros y padeció el sufrimiento, demostrando poder. Qué diferente, nuevamente, es esto a el modelo que encontramos en el mundo. El modelo que encontramos en el mundo es: ve por ti mismo. No seas tonto, no seas menso, ¿sí? Si tú no ves por ti, ¿quién va a ver? ¿Por qué te preocupas por? Ese es el modelo. No digo que todos lo hagan, pero ese es el modelo del mundo. Y sin embargo, esta bienaventuranza surge del Salmo 37, versículos 10 y 11, donde la palabra de Dios dice: pues de aquí a poco no existirá el malo. ¿A qué se refiere con el malo? A la persona que no deposita su confianza en Jesucristo como su Salvador. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Nuevos cielos, nueva tierra. Siguiente bienaventuranza: los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia. Por favor, vean lo que no dice. No dice: benditos aquellos que ven las cosas que están mal. No dice eso. Dice: bienaventurado, bendito, dichoso aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿A qué se refiere esto? En primer lugar, creo que todos nosotros sabemos perfectamente lo que es tener hambre. Bueno, a lo mejor ahorita dices: ya tengo hambre, ¿sí? Pero puedes pensar verdaderamente en un momento en el cual dices: tengo hambre. Llegas a la casa y te devoras casi todo. O sea, una pasión, hay un deseo. Y por el otro lado también, o sea, todos nosotros hemos experimentado sed. Tengo sed. Y qué padre cuando llegas, vaso de agua fría. Qué delicioso. ¿Ok? Ahora, vean por favor lo que Jesucristo está diciendo. Bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿A qué se refiere aquí con justicia? Pablo, cuando habla acerca de la justicia, se refiere comúnmente a la justicia que recibimos por parte de Jesús. Yo le mandé a Jesús y Él recibió mis pecados, y yo recibí la rectitud, la justicia de Cristo. Bueno, aquí no se refiere a esto. Dijimos hace 2 mensajes que cuando Mateo habla acerca de la justicia, toma 2 conceptos del Antiguo Testamento para hablar acerca de la justicia del hombre que es justo. Un hombre justo es aquel que vive en conformidad con la voluntad de Dios. Un hombre justo es aquel que vive en conformidad con la voluntad de Dios. Entonces estamos hablando de un hombre, de una mujer, de un adolescente, de un niño. Tengo un deseo tan grande de hacer tu voluntad, Dios. Me muero por hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. A esto se refiere esta bienaventuranza. Y noten por favor que esta justicia no es una justicia ganada, sino es una justicia recibida. Cuando tú tienes este deseo, Dios no te recompensa con te lo ganaste, ¿no? No. Una persona que tiene esta hambre y deseo de hacer la voluntad de Dios va a recibir un regalo de parte de Dios, que es vivir, que es disfrutar, que es hacer, que es sufrir su buena voluntad. Hambre y sed de justicia. Y yo creo que esto nos lleva a una pregunta. Y esta persona dice ahí que va a ser saciada, ¿sí? Pero eso nos lleva a una pregunta. Y la pregunta sería: ¿de qué tienes hambre? En el mundo, ¿de qué tienes hambre? ¿De que te reconozcan? ¿De que te valoren? ¿De qué tienes hambre? ¿Qué es lo que estás buscando que el mundo te dé? Y hemos dado tantos ejemplos que al final lo que el mundo promete nunca lo va a cumplir verdaderamente. Nunca vas a quedar saciado.
Recuerden, hace mucho que compartí ese testimonio acerca de este hombre que recibió como bono de Navidad trabajando en Wall Street $5 millones. Y él dice, estoy inconforme. Estoy inconforme. ¿Por qué? Porque se había convertido en un adicto a el dinero. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Al final no satisface. Pero este deseo de hacer la voluntad de Dios, y cuando estás haciendo la voluntad de Dios y ves en tu vida y en la vida de otros la voluntad de Dios, hay una verdadera satisfacción. ¿De qué tienes hambre? Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, los compasivos, como dice la NBI, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿De qué estamos hablando aquí? Podemos tomar esta bienaventuranza y llevarlo de una manera muy legalista. Si tú quieres la misericordia de Dios, tienes que ser misericordioso con otros. Esto no es lo que enseña el texto. Las bienaventuranzas no son prescriptivas. Esto es lo que tienes que hacer para ganar esto. No. Las bienaventuranzas son descriptivas. Esto es. Simplemente. Entonces, si yo tomo esta bienaventuranza de una manera prescriptiva, es lo que les acabo de decir. Tengo que hacer misericordia para que Dios me dé misericordia. Mira, Señor, ayudé a la abuelita a cruzar la calle. ¿Me puedes dar lo que te pedí esta mañana? ¿Sí? Estamos manipulando a Dios. No es eso. Ten misericordia, Señor, porque no me gasté toda la quincena pero pues ayudé a cruzar a la abuelita, etc. No va por ahí. No va por ahí. Entonces, ¿cómo es verdaderamente este texto? Cómo este texto nuevamente es descriptivo y no prescriptivo. Lo voy a poner de esta manera. Si yo no muestro misericordia, si yo no soy misericordioso con otros, es muy probable que yo me vea a mí mismo como una persona que no necesita misericordia. Si yo no me veo a mí mismo como un pecador, pues yo no necesito la misericordia de Dios. Y por lo tanto voy a ser muy duro con otros. ¿Sí? Entonces, déjenme decirlo de manera negativa. Si un alcohólico no se reconoce como alcohólico, te aseguro esto, es bien duro y juzga mucho a los que son alcohólicos. Si un pecador no se ve como pecador, va a ser muy duro y va a juzgar fuertemente a los que son pecadores. Ahora lo voy a decir de manera positiva. Si un alcohólico se da cuenta de que no hay absolutamente nada en él para poder cambiar y solamente se presenta delante de Dios, y como el publicano en la parábola de Jesús le dice, sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí, Dios. Ten misericordia de mí, Dios, sácame de esta adicción, Dios, transfórmame, Dios. Dios responde. Y esta persona entonces va a mirar a otros alcohólicos con la misma misericordia que recibió de parte de Dios. Si tú te reconoces delante de Dios como un pecador, y nuevamente nos vamos a la primera bienaventuranza, soy pobre en espíritu. Cada una de las bienaventuranzas siempre apuntan a la primera, a la pobreza de espíritu. Entonces, si me presento delante de Dios, Señor, soy un pecador, soy pobre en espíritu, ten misericordia de mí, entonces se supone que yo voy a actuar y yo voy a mirar a otras personas como yo, con misericordia. Y esto levanta algunas preguntas. ¿Eres misericordioso o juzgas a otros de una manera dura? ¿Eres gentil o duro con las personas que han caído?
¿Eres compasivo o impaciente con los que han caído? ¿Eres útil o pones piedras a los que tienen problemas? Conectando nuevamente esto con la primera bienaventuranza, ser pobre en espíritu te lleva a ser misericordioso con otras personas. Siguiente bienaventuranza, los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa esto? Obviamente no significa el órgano físico de tu corazón, y tampoco significa aquí corazón, emociones. Cuando la Biblia habla acerca del corazón, Antiguo y Nuevo Testamento, están hablando del centro de tu vida que controla tu mente, tus emociones, tu conducta, tu espiritualidad, absolutamente todo, ¿ok? Absolutamente todo. Entonces, aquí Jesucristo está hablando, diciendo, aprobado es aquel hombre que tiene su corazón que está en sintonía con Dios. Una persona que es limpia de corazón, que tiene pureza de corazón, es aquella persona cuya motivación interna coincide con su actitud externa. En otras palabras, tú y yo nos hemos portado bien y hemos obedecido, pero no porque queremos, sino porque debemos. Voy a hacer esto porque me va a traer un beneficio. Entonces no lo estoy haciendo de corazón. Mi motivación es completamente egoísta. Pero una persona que es pura de corazón, que tiene limpieza de corazón, su motivación externa, su actitud externa coincide plenamente con su motivación interna. Es libre de hipocresía. Externo e interno coinciden. Hago las cosas verdaderamente como las tengo que hacer. Ahora, la promesa dice que ellos verán a Dios. ¿Qué significa esto? Lo voy a poner de esta manera. Imagínate, por favor, a un cazador. Está en un bosque, está ahí esperando a su víctima, un venado, ¿sí? Y está ahí, y de repente hay un ruido fuerte del viento, y se abren los árboles, etcétera, ¿no? Le da más visibilidad. Y lo único que puede pensar el cazador ante ese ruido fuerte del viento es: esto va a ser mejor para matar al venado. Pero ahora piensa en Mozart, en medio de este bosque, y que de repente escucha, siente el fuerte ruido del viento, e inmediatamente él ve música, siente música, piensa en la música, ¿sí? Se conecta. Una persona que es limpio de corazón, que su interno, la parte interna y la parte externa coinciden, está en sintonía con Dios. Puedes ver a Dios donde otras personas no ven nada. Estás en sintonía con Dios. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En primer lugar, lo que quiero que veas es que son los que hacen la paz. ¿Ok? Los que hacen la paz. Y el ejemplo más grande de esto, el más grande pacificador, no es Mahatma Gandhi, es Jesús. Es Jesús. Porque Él vino y Él da su vida, y en la cruz Él logró que nosotros, enemigos de Dios, pudiéramos ser reconciliados con Dios y verdaderamente experimentar su increíble paz en nuestra vida.
Cuando aquí dice serán llamados, la promesa, serán llamados hijos de Dios, no se refiere a la posición de hijos de Dios, sino se refiere más en el entendimiento judío al carácter del hijo que refleja el carácter del padre. Entonces, un pacificador es aquel que refleja la obra de paz que Dios vino a hacer. Hablando de manera práctica, ser un pacificador, en primer lugar, incluye el que tú busques a otras personas que sabes que están separadas de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, que somos llamados a ser embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos, reconcíliense con Dios. Eso incluye, es algo bien importante. Si tú ya fuiste reconciliado a través de Jesucristo con Dios, eres llamado a buscar a otros a que puedan encontrar paz con Dios. Eso lo incluye. Pero también incluye otras cosas. Otra vez, reflejar el carácter pacificador de parte de nuestro Padre. Déjame preguntarte a algunas cosas que tienen que ver con reflejar este carácter. Cuando hay un conflicto, en lugar de acelerar las tensiones de ese conflicto, buscas las intenciones. ¿Por qué esta persona? ¿Por qué estoy peleando con esta persona? ¿Qué es lo que quiere esta persona? O mejor dicho, me voy a poner en los zapatos de esta persona para ver si entiendo lo que quiere. En lugar de simplemente ponerle más candela, como dicen allá en Colombia, ¿sí? Ponerle más fuego a la situación. ¿Buscas soluciones o buscas más problemas? Cuando una discusión empieza a calentarse, todos sabemos de qué se trata, todos lo hemos experimentado, y de repente estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu amigo, con tu jefe, con tu vecino, con el que va adelante en el carro, y la cosa se empieza a calentar. ¿Reflejas el carácter de tu padre al bajarle la voz? ¿Al cambiar la expresión de tu rostro? Vean lo que dice Santiago. La ira humana, el enojo humano, ¿qué dice? No produce nunca la vida justa que Dios quiere. Pero le gané la discusión. Para que vea que yo sí sé más que ella, que yo sí sé más que él, que mis hijos me respeten. ¿No? ¿Cómo lo hiciste? A gritos, humillando. Eso no es correcto. Eso no produce la vida justa y menos produce paz, ¿sí? Pero una persona, nuevamente, que refleja el carácter de Dios va a producir verdadera paz. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Si hay una bienaventuranza que muestra de una manera muy visible la diferencia entre el patrón del mundo, el modelo del mundo y el modelo del reino de Dios, es este. ¿Qué haces cuando una persona te insulta? ¿Cuál es la manera natural de responder cuando una persona te insulta, cuando una persona te hiere? ¿Cuál es la manera natural? Es bien sencillo. La manera natural es: te la repito a ti, te digo a ti y te recuerdo a tu mamá y a ver qué más te digo, ¿sí? Esa es la manera natural de contestar por parte del mundo. Pero vean qué es lo que dice Jesucristo.
Jesucristo dice que cuando tú seas insultado, perseguido por su causa, hablen mal de ti, estén diciendo chismes de ti, Jesucristo dice que te alegres. Oye, Fernando, ayer me aventé una bronca con mi esposa y estoy feliz de la vida. ¿Alguien ha dicho eso? No, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros es. También le grité. ¿Sí? Estoy enojado. ¿Sí? O sea, pero cuando tú respondes de una manera diferente, esto va a ser notable. Esto va a ser notable. Ahora, Jesucristo no dice simplemente alégrate porque te tienes que alegrar. No, Jesucristo da una razón. Y en las Escrituras encontramos varias razones para alegrarnos en nuestro sufrimiento. Una de ellas es que el sufrimiento y el dolor en nuestra vida van a servir en el proceso de santificación de parte de Dios. O sea, nos van a hacer mejores personas. Pero Jesús dice otra cosa. Jesús aquí da otra razón. Vean por favor el versículo 12. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu recompensa va a ser grande. ¿En dónde? En los cielos. Y vean por favor lo que dice Pablo en Romanos 8:18. Pablo dice: de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse. O sea, Jesucristo está diciendo: bendito seas, dichoso seas cuando seas perseguido por parte de por mi causa, cuando hablen mal de ti por ser cristiano, cuando se burlen de ti, cuando te hagan bullying. ¿Por qué? Porque tu recompensa en los cielos va a ser grande. Y lo que dice aquí Romanos, Pablo dice es: ni siquiera se puede poner en una balanza. O sea, a ver, mi sufrimiento aquí en la tierra con lo que yo voy a gozar en el cielo, pues ahí medios. No. Pablo dice: en nada, absolutamente en nada se puede comparar. Y es la razón por la cual, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es la razón por la cual hombres, mujeres y niños se quedaron en el Coliseo romano alabando a Dios mientras eran atacados por leones o en sus cuerpos se les prendía fuego. Es la razón por la cual esclavos afroamericanos en los Estados Unidos en el tiempo de esclavitud escribían preciosos cantos espirituales hablando acerca del futuro. Es la razón por la cual la semana pasada 60 hombres, mujeres y niños en el Congo fueron decapitados. ¿Fue noticia mundial? ¿Qué importa? En nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria revelada. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Morirnos. ¿Y qué pasa al morirnos? Entrar a la gloria de Dios. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? En nada se compara, ¿sí? Pero ten cuidado con lo que te dice el mundo, que aquí es la gloria. No, pero por favor, en nada. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estas 8 bienaventuranzas que describen a la persona que vive en el reino de Dios, ¿sí te das cuenta que ninguno de nosotros lo podemos hacer? Que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, que no son prescriptivas, que no se trata de haz esto para esto, haz esto. No se trata de eso, no se puede, es imposible. Si fueran prescriptivas, Jesucristo, por favor, bájale. ¿Quién puede hacerlo? Dijimos que la palabra bienaventurado o bendito tiene que ver con aprobación. Pregunta, iglesia, ¿quién es el único hombre que ha sido aprobado por Dios y que ha vivido a la altura de estas bienaventuranzas? Jesucristo. Y cuando yo estoy en Cristo, entonces el
modelo del reino se va a exponer. La única persona a la altura de esto es Cristo. Pero cuando tú estás en Cristo, cuando te has arrepentido de tus pecados y Él empieza a hacer una obra interna en ti, entonces se va a exponer lo que hay adentro de ti. Vean por favor lo que dice Jesucristo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Jesucristo va a utilizar dos imágenes para enseñarnos cómo se ve este modelo del reino. Y utiliza dos imágenes que las conocemos perfectamente. La sal es un preservativo. Va a preservar que algo se corrompa. Era el refrigerador cuando no había refrigeradores. Salar la carne para que se conserve. Y la sal también da sabor. Y por el otro lado, la luz echa fuera la oscuridad para que podamos ver. Cuando vivimos en Cristo y vivimos de acuerdo a lo que somos, en estas bienaventuranzas se va a mostrar a otros como si fuera sal y como si fuera luz. Como si fuera sal y como si fuera luz. Y lo interesante es que al describir esto, Jesucristo está también describiendo cómo no es el patrón del reino, pero sí el modelo del mundo. Jesucristo dice: pero si la sal se vuelve insípida, o en la Reina Valera, si la sal pierde su sabor, lo cual es técnicamente imposible. Si es sal y está salada, ¿sí? Entonces, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Bueno, en el siglo primero no había Oxxos y por lo tanto no podías ir al Oxxo, a Walmart, a la Comer, a la Soriana, a lo que tú quieras y decir: denme por favor un bote de sal, ¿no? Y abres el bote de sal y pues es blanca y no. En ese tiempo la sal venía mezclada con impurezas y tenía que ser separada. Entonces quedaba la sal salada y quedaban las impurezas que no son saladas. Eso es lo que está diciendo aquí Jesucristo, para que podamos entender. Cuando nosotros estamos viviendo en Cristo y estamos mostrando a otros que somos la sal, estamos siendo para ellos vida, estamos siendo para ellos luz. Y la pregunta es: ¿para quién lo hacemos? Dice que la gente va a ver, es expuesto, va a ser visible. ¿Por qué estas personas hacen eso? Déjenme decirles algo rapidísimo. El cristianismo es la razón por la cual el día de hoy hay hospitales. Es la razón por el día de hoy hay universidades. Es la razón por el día de hoy hay orfanatorios. Es la razón por la cual el día de hoy hay hospicios. El cristianismo revolucionó y sigue revolucionando. Es la razón por la cual hay ciencia moderna. ¿Por qué? Porque sale, no puedes esconderlo. Sale, se ve. Pero la pregunta es: ¿a quién deberían de ver? Versículo 16: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando vivimos de acuerdo a el modelo del reino, no es para que digan: Fernando, no, hombre, qué tremendo predicador es, qué buen padre es. Doña Nina, usted es una mujer de oración, qué bárbara. La gloria no es para nosotros, nunca debe de ser para nosotros. Muestra estas buenas obras, vive de acuerdo a el patrón del reino. ¿Para qué? Para que vean a Dios, para que vean a Dios, para que vean a Dios, para que vean a Dios en tu vida. De esta manera, el reino invisible de Dios se hace visible aquí. Oremos. Padre que estás en los cielos, te queremos dar las gracias que lo que se perdió
en Génesis 1 y 2, es recuperado. El pecado que entró y trastornó y oscureció, Señor, tu creación, ahora es recuperada a través del reino inaugurado de Jesús. Señor, gracias que no tenemos que sí, anhelamos, Señor, tu reino en plenitud, pero podemos ver tu reino invisible de manera visible en diferentes tiempos y en momentos cuando nosotros, tu pueblo, vive de acuerdo, Señor, al único hombre que estuvo a la altura de esto. Señor, permítenos vivir de acuerdo a lo que somos. Somos la sal del mundo, somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, porque Jesucristo vive en nosotros. A ti sea toda la gloria y la honra. En su precioso nombre oramos. Amén.